y en la social y en la penal. Y desde luego es un privilegio el poder contar con compañeros que saben casi de todo, ¿no? Yo era un pobre ignorante que solamente me dedicaba al derecho penal y ahora pues se me han abierto puertas que hasta entonces me estaban cerradas. Claro, sí, es mucho más amplio y como usted mismo en algún momento que hemos creído leer una declaración suya que ya no son tiempos de despachos pequeños, sino esto es más plurales en las diferentes ramas del derecho. Yo estuve 2 años ejerciendo solo y me iba francamente bien. Pero usted sabe lo que es un perro con la lengua afuera todo el día, pues así estaba yo. No llegaba a ningún sitio, siempre llegaba tarde, estaba absolutamente desbordado. El contar con un equipo jurídico de eso de 100, 120 abogados, más la personal que asiste, más unas instalaciones que son inmensas, de 3 edificios juntos en el centro de Madrid, es algo que no tiene valor y solamente se aprecia cuando no se tiene. Claro. Una vez que se tiene, pues empieza uno a acostumbrarse. Claro. Y bueno, y me estoy acostumbrando. Y yo creo que es algo malo, pero bueno, a lo bueno se acomoda uno rápidamente. Así es. Y visto desde la lejanía, con el lenguaje madrileño, uno diría acojonante. Pero bueno. Acojonante, totalmente. Licenciado Molina, cuénteme, ¿hay posibilidades de que realmente se juzgue en España a Bielmann Montes o procede la extradición en el examen jurídico que usted ha hecho? Yo lo que sigo los periódicos de Guatemala desde hace unos días, porque antes evidentemente bastante tenía con los textos jurídicos como para mirar también las noticias de prensa en Guatemala. Veo que se publican en prensa las cosas más disparatadas. Vamos a ver, estamos en un proceso de extradición donde lo primero que se ha hecho ha sido acordar la detención provisional de la persona a la que se pretende demandar. El tratado de extradición que existe con Guatemala es antiquísimo, es de 1895 y presenta tales deficiencias que hacen posiblemente infructuosa la reclamación extradicional. Desde el momento en que Carlos Bielmann fue detenido, se abre un periodo de 2 meses para que las autoridades judiciales guatemaltecas, por vía diplomática, aporten la demanda extradicional con la documentación que tiene que ir acompañándola, que básicamente consiste en los principios de prueba que se sostienen en contra de don Carlos Bielmann. En este momento, según tengo constancia por los abogados guatemaltecos, la causa contra Carlos Bielmann se encuentra en reserva, es decir, no se les ha cedido, no se ha podido acceder a su contenido, se ha denegado la personación a los abogados guatemaltecos y ahora van a tener que reflejar en España aquello que se mantiene en reserva en Guatemala, porque el sistema tradicional con Guatemala posibilita que desde España se revise la bondad del proceso desde el punto de vista de la existencia de pruebas de cargo en contra de don Carlos Bielmann. Por otro lado, existe una circunstancia que también está confusamente difundida en la prensa, y es que Carlos Bielmann tiene doble nacionalidad, pero tiene nacionalidad española de origen, y el tratado de extradición con Guatemala posibilita a las autoridades judiciales españolas denegar la entrega extradicional por ser español de origen el reclamado. Lo que no quiere decir que sea un imperativo, es decir, la autoridad judicial española puede autorizar la extradición o bien oponerse a la entrega bajo el argumento de que Carlos es español de origen y goza de la doble nacionalidad. En el caso de que el motivo de denegar la entrega extradicional no fuera legalmente de fondo, por la inexistencia del principio de doble incriminación, es decir, que los hechos delictivos que se imputan tengan acomodo en la legislación española, sino por el hecho de que don Carlos Bielmann es español de origen, es decir, si se dijese al gobierno de Guatemala no vamos a entregar a don Carlos porque es español de origen, sería solamente en ese caso factible que fuera objeto de enjuiciamiento en España. Pero yo creo que esa es la posibilidad más remota que en este momento nos estamos planteando. En este momento planteamos ver lo que hay en la documentación, ver qué pruebas hay contra don Carlos Bielmann, decidir si se va a tramitar el proceso de extradición en España o bien si don Carlos decide irse a Guatemala para afrontar el proceso allí. Vamos a ver qué es lo que hay de fondo y luego ya barajaremos otras oportunidades como es la de oponer la entrega extradicional porque don Carlos sea español de origen. Hay otro abogado español que de alguna manera tuvo incidencia en este caso, que es Carlos Castresana, que según entiendo ha sido integrado de nuevo al sistema judicial español. ¿Ha tenido usted oportunidad de tratar el tema? Porque sí recibió algo así como en los últimos días de mayo, precisamente la solicitud del gobierno para la investigación del caso a pedido a su vez de la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Ha conversado usted con Castresana?
No, yo con Carlos Castrezana hace años que no hablo. A mí me parece un espléndido jurista. Carlos Castrezana y yo somos compañeros de promoción. ¿Cómo nos sabemos eso? Pues un dato informativo que se les escapa. Sí, Pero compañeros de promoción, nos conocemos desde hace muchos años y siendo ambos muy jóvenes. E incluso compartimos juzgados en la Audiencia Nacional durante una época, hasta que Carlos pues marchó a San Francisco, a Guatemala, hizo un periplo por México y ya acaba de regresar para ocupar una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Mi relación con Carlos es absolutamente cordial y además es un profesional de primer nivel. Ahora bien, yo sé que Carlos estuvo dirigiendo CICIG durante una época y al saber estos hechos que me aparecen con ocasión de la venida de Carlos Bielman a España, no intenta ponerme en contacto con Carlos Castrezana por dos razones. En primer lugar, por no comprometerle a él. No quiero preguntarle como amigo que me cuente cosas que a lo mejor como profesional no querría contarme, y en segundo lugar, por no entubiar el proceso de extradición. La cuestión es tan seria como para que uno con sus amigos ande con el tacto suficiente a fin de evitar en la medida de lo posible malos entendidos. Pero por lo demás, si yo coincido con el señor Castrezana en cualquier mañana en un bar de Madrid, tomaríamos una cerveza la más de a gusto y de cordial. Una caña, ciertamente. Don Enrique, usted estuvo en la Complutense también, entonces. Yo estuve en la Complutense como profesor o como alumno, ¿se refiere? Como alumno, cuando hacía referencia a que eran compañeros con Castrezana. Sí, no, pero éramos compañeros de promoción en la carrera fiscal. Ya teníamos barba. Es que aquí tuvimos, la pregunta obligada era si usted había sido mejor alumno, porque sí, Carlitos fue un poco flojo en sus estudios universitarios allá en la Complutense. Yo hice los estudios en el CIO San Pablo, que era una universidad privada que dependía de la Complutense. No coincidí con Carlos en la Complutense. Yo creo que Carlos tiene 1 o 2 años más que yo. Y no coincidiría eso también depende mucho de la fortuna, de la novia que te toque mientras estás estudiando la carrera y de lo que te aprieten tus padres, Entonces, quizá 3 factores se conjugaron para que yo sacara mejor expediente que el de Carlos, pero no quiere decir que Carlos sea más tonto que yo, ni mucho menos. Es un tipo listísimo. El objetivo como abogado en este momento, ¿cuál es? Si lo podemos, si se puede compartir con todos nuestros oyentes a lo largo y ancho de Guatemala. Por supuesto, el primer objetivo es sacar a Carlos Bielman de prisión. La situación de prisión provisional en este momento es, desde mi punto de vista, absolutamente demencial. Carlos viene a España, se empadrona en España, comunica oficialmente cuál es el lugar de su residencia, se pone a disposición del tribunal, dice, oiga, aquí estoy yo, sé que existe una orden librada contra mí, pero no se ha cursado, no sé por qué razón, a través de Interpol. La policía dice, mire, usted no le puedo detener porque no está la orden cursada, y aunque usted quiera personarse en el juzgado, no podemos detenerle ni llevarle al juzgado. El juzgado no acepta la personación porque dice, mire usted, es que desde Guatemala no se cursa la orden. Y una vez que se cursa la orden, y una vez que una persona se ha puesto a disposición de la policía y de los juzgados y de los servicios de inteligencia de España, que resulte que te metan en prisión porque existe riesgo de fuga, es algo absolutamente demencial. El riesgo de fuga es directamente proporcional al temor que tiene una persona de someterse a la jurisdicción de un país. Y en este caso, Carlos Bielman no solo no temía la jurisdicción española, sino que la estaba deseando y solicitando. Y sin embargo, pues es lo que nos encontramos en este momento. De tal forma que mañana mismo vamos a presentar, porque nos vence ya el plazo, un escrito de recurso, que allí llaman amparo, ¿no? Ante el órgano superior que revisa las decisiones del juez Santiago Pedraz, a ver si tenemos éxito y podemos conseguir su libertad provisional, por lo menos para podernos defender en iguales condiciones que se encuentra la Fiscalía, es decir, con su representante en libertad. No es fácil comunicar con alguien a través de un cristal en un centro penitenciario, sobre todo cuando la documentación que se tiene que manejar es inmensa. Pero bueno, vamos a ver, ese es el primer paso. Y luego, pues acelerar en lo posible los trámites del procedimiento de extradición, que se solvente, si es posible, en 5 meses, mejor que en 9, y que esto ponga ya fin a una situación que afecta no solamente a los amigos de Carlos y al propio Carlos, sino también a su familia, la cual se ha trasladado a vivir a España en gran medida para no tener abandonado a su padre.